Recorro la ciudad, maximizo sus formas, encuentro detalles. Trato de focalizar y entender lo que a veces paso por alto. Es hermoso encontrarme en cada paso con un paisaje sonoro visual nuevo. Entender cómo mi punto de vista varía, enuncia, según mi necesidad de ver. Me encuentro incrustado en un espacio propio, donde soy parte del panorama, y mi recorrido también es de una composición improvisada. Me atrevo a andar despacio y sin apuro en cada calle, cada lugar. Dejo que el tiempo actúe por sí mismo y que sea este el que me ponga en fase. Hoy voy a conocer la historia de uno de los edificios emblemáticos de la ciudad de San Luis. Esta construcción es una de las más antiguas que se encuentra en pie. Néstor, ¿me podés contextualizar un poquito cómo era el San Luis de la época en que se construyó la casa donde ahora está el Consejo Deliberante? Era una época, digamos así, de crisis y de caída, digamos así, a nivel económico, porque fue la época de la Guerra del Paraguay, de la llegada de la fiebre amarilla, ¿no? Fue una época de mucho conflicto social, político. Y en medio de toda esa crisis, algunas familias de San Luis que estaban ligadas con el mitrismo, que eran los representantes del mitrismo en San Luis, bueno, ellos eran los únicos que prosperaban en ese ambiente y entonces por eso se pudo construir alguna vivienda como esa, ¿no? Y las edificaciones de la época, digamos, porque fue una casa muy relevante para la época, ¿no? Diferente a todas las que había. Y pareciera que sí, no podemos hacer muchas comparaciones porque en este caso esa es una de las viviendas que se han conservado más o menos igual en varios sectores, por lo menos de 1870 que viene aproximadamente. Otras viviendas fueron demolidas o muy modificadas y no llegaron a nosotros como eran originalmente, ¿no? Lo que sí parece una casa de altos, como se decía, o sea que tenía un piso superior y era una de las pocas casas que tenía esas características en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Recién me contabas algo interesante, esto de las construcciones por los temblores. Sí, el miedo a los temblores, a los movimientos sísmicos. No estamos hablando de terremotos, pues estamos hablando de una cosa muy dura, digamos, que rara vez, igual que ahora, ¿no? Rara vez se producían. Pero sí había temblores y como las paredes eran de adobe, entonces sufrían trizaduras, que después con el paso del tiempo y de los años, esas trizaduras se iban haciendo cada vez más grandes, y entonces, bueno, la construcción podía venirse abajo, ¿cierto? Por ese motivo las viviendas eran bajas, no tenían mucha altura, la vivienda todavía seguía un estilo tipo colonial, digamos. Hasta la década del 70 seguía ese estilo, y de paredes una vivienda angosta para que el techo pudiera ser más corto, digamos, no utilizar maderas tan largas, y de poca altura. Y a su vez las paredes eran paredes anchas también, para poder evitar las trizaduras, claro, exactamente. Esa era una característica colonial. Ahora, ya en la década del 70, empiezan a llegar la inmigración europea
Y entonces los constructores italianos ya empiezan a trabajar de otra manera, y con el ladrillo cocido, y entonces ya le da mucho más consistencia a la construcción, y hacen construcción de mayor altura, con piezas más amplias, ¿cierto? Ahí se va a modificar todo eso. Y esta casa está en el medio ahí de estas dos épocas, ¿no? Y probablemente haya sido construida por un italiano, es lo más probable, ¿no? Que haya habido constructores extranjeros, inmigrantes, que hayan sido los que llevaron adelante la construcción de esa casa, ¿no? ¿Y quién vivió en esa casa? La casa la hizo el hijo mayor del coronel Barbeito, que fue gobernador de San Luis, y entonces el hijo mayor de él, que era Juan Alejandro Barbeito, que fue abogado y fue una persona muy ligada a las actividades culturales y educativas, que fue diputado nacional, tuvo también mucha vida política, es el que va a construir esa casa. Así que bueno, esta casa la construye el hijo mayor del gobernador Barbeito, Juan Alejandro Barbeito, ¿cierto? Los recuerdos son un bien que atesoramos para siempre. Nos constituyen como personas y nos otorgan una mirada particular de la vida. Juan Cristóbal se enorgullece de mantener viva la historia familiar. Juan Cristóbal, ¿me puedes contar un poquito sobre la casa donde ahora está el Consejo Deliberante? Bueno, esa casa fue mandada a construir para su vivienda por quien fue mi bisabuelo, el doctor Juan Alejandro Barbeito. Siendo muy joven se recibe en Córdoba y viene a San Luis, donde desarrolla una carrera política muy importante. Él cuando llega de Córdoba, recibido de abogado, se casa con Aurora Daro y bueno, resuelve levantar en ese solar que pertenecía a la familia una casa que con su esposa idearon y pensaron, y sale finalmente esa casona, termina de construirse concretamente y entran a vivir en ella hacia 1864 aproximadamente. Y bueno, la casa tenía las características que hoy presenta, al menos en la parte estructural de adelante, el aspecto, ¿no? Desde luego, después de tanto tiempo, muchas de las cuestiones interiores de la casa se modificaron por la época, las circunstancias, etc. Pero en lo esencial, la parte interesante en cuanto a su estructura, edilicia y el valor histórico que tienen se han conservado, afortunadamente. Se decide en Buenos Aires, el gobierno, en 1870 más o menos, pedirle a Barbeito, a Juan Alejandro, que sea quien inaugure, encabece, maneje la creación del Banco Nacional. Entonces le envían una caja de dinero, con dinero, importantísima, para que sea el capital inicial del Banco Nacional. Cuando lo recibe Barbeito en su casa, ya esta de la que estamos hablando, a los muy poquitos días, se produce, ya venía un clima de revolución en todo el país a raíz de la sucesión presidencial de Avellaneda, que va a terminar con la presidencia de Avellaneda. El tema es que en ese momento estalla en Córdoba y luego en Buenos Aires, cuando se traslada a San Luis el conflicto, hay dos bandos. El tema es que en función de ese enfrentamiento, el bando de Barbeito, donde está Barbeito y Quiroga, se ven vencidos por el otro sector y huyen.
Y cuando debe escapar de la noche a la mañana de su casa, le cuenta a la mujer lo que ocurría y decide esconder la caja en los techos De la casa esta de que la decís. casa actual que vos conoces. Ajá. Pero bueno, ahí tenés, en esa esos actual techos. techo que está allí, ahí estuvo guardado una caja con mucho dinero. Después vivieron allí sus hijos, o sea, mi abuelo con sus hermanos, quedó para mi abuelo y por ende luego nació mi padre y sus hermanos allí. Mucha familia. Mucha historia familiar ahí. Sí, sin duda, sin duda. Vos decías, contabas de una tía, ¿era alguien que te contaba cómo era la casa antes? ¿Una tía? Sí, bueno, una tía mía que vivió allí, nació en esa casa y vivió hasta los 10 años, 8 años, pero con una memoria prodigiosa, me contaba de, por decirte, caballerizas que existían hacia el fondo de la propiedad, o sea, era más amplia. Y bueno, y otras piezas que ya no existían al tiempo de hoy, que fueron modificadas, donde funcionaban comedor, cocina, etc. Así que bueno, tiene Y después su... con el tiempo, ¿qué pasó con esta casa? Bueno, finalmente mi abuelo, ya grande, se vendió la propiedad y luego pasó por varias manos, honestamente, no recuerdo los distintos propietarios, hasta que llegó a ser propiedad del gobierno de la provincia. Y después, seguramente, distintos arreglos entre la provincia y la municipalidad, se resolvió hacer un museo, por las características del edificio, un museo histórico, y de algún modo entra a tallar ahí el Consejo Deliberante, que actualmente es quien lo Se ocupa. mantiene. Las diferentes épocas se manifiestan en la arquitectura. Esta construcción de finales del siglo XIX ha sido un testigo silencioso del paso del tiempo. Hoy es un estandarte con un valor incalculable, donde en él se retrata la importancia de la conservación patrimonial.